Hola, muy buenos días a todos. Les saludo con mucho gusto a nombre de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria. Mi nombre es Indira Miranda, soy gerente del Departamento de Socios y me da muchísimo gusto poder iniciar nuestra primera sesión del 2021 con una sesión de gran importancia e interés por parte de los socios en nuestro comité de seguridad, el cual tiene el tema Security Awareness, la importancia de un programa de concienciación en materia de seguridad. Sabemos que el Security Awareness es un factor crítico de éxito en las empresas, por lo que deben seguir y el conocimiento también que deben tener para que los empleados conozcan la responsabilidad que implica tener sobre este tema y también tomen un rol importante sobre tanto la seguridad de los empleados como de la información que están manejando. El día de hoy nos acompaña el señor Uwe Fischer, quien es alemán de 51 años. El señor Fischer tiene amplia experiencia en el tema. Y bueno, voy a presentarlo brevemente. Él tiene 34 años de experiencia en seguridad. Fue oficial de Fuerzas Especiales de la Policía Federal Alemana. También fue agente de seguridad de Lufthansa. Fue también asesor y director de seguridad de Teléfonos de México y Grupo Carso. Director de seguridad de Audi México. Director y fundador de Security Consulting México. Está certificado por ASIS International como profesional de protección y también tiene un diplomado de seguridad integral por la UVM. El día de hoy, él nos va a hablar sobre la importancia del Security Awareness dentro de las empresas y, bueno, les quiero mencionar que en el transcurso de su presentación ustedes van a poder hacer las preguntas o dudas que tengan de acuerdo a lo que nos esté compartiendo el señor Fischer en la sección de preguntas y respuestas. Yo lo voy a leer mientras él esté presentando. Si hay algún tema que tengan alguna duda, nos comenta que con gusto puede aclarar sus dudas en el momento para que sea un poquito más interactivo. Igual la presentación va a compartirse al final del evento. Se les hará llegar un breve cuestionario de retroalimentación para conocer cómo les ha parecido el evento y también qué otros temas les gustaría revisar en sesiones posteriores. Los dejo con el señor Fischer y bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por participar aquí en el webinar, la conferencia. Voy a compartir mi... Muy bien. Sí, como se mencionó, el tema Security Awareness es el tema que vamos a aterrizar hoy un poco más. Es un tema ya, muy hablado y se habla de esto y se sabe que nuestros empleados, nuestras empresas deben de saber qué es Security Awareness, qué es concientización o concienciación en materia de seguridad, pero muchas veces no lo terminamos de implementar en las empresas. Existen políticas de seguridad, pero nadie las conoce, ¿no? Entonces, ese es exactamente el tema de que tenemos que lograr que las personas que interactúan en una organización aprenden las reglas, conozcan las reglas y las aplican, porque entonces todas esas medidas van a ser mucho más eficientes. Vamos a darle continuidad. Les quiero presentar aquí algo que es la primera vez que existe de esta forma, un estándar donde se establece el cómo implementar un programa de Security Awareness dentro de una organización. Hago un pequeño comercial también para ASIS Internacional, que es no es una empresa, es una asociación, es la asociación más grande de profesionales de seguridad a nivel mundial, tiene 38,000 miembros, existen en los 5 continentes con más de 250 capítulos, fundada en 1955 y se ha dedicado a desarrollar estándares. Hay como 15 más o menos estándares que hablan de seguridad física, de investigaciones, de
workplace violence, de diferentes temas, y el nuevo estándar ahorita que se acaba de publicar es el de Security Awareness. Está muy apegado también a lo que son ISOs, los que conocemos, y también ANSI, que es la American National Institute of Standardization. Entonces tienen un muy alto nivel de reconocimiento de esos estándares, y les quiero presentar en qué consiste el estándar y cuáles son los pasos a seguir para implementar una política o un programa de Security Awareness en sus organizaciones. Lo más importante es la seguridad, es la responsabilidad de todos. Para cumplir con esta responsabilidad y lograr una reducción colectiva del riesgo, una organización debe desarrollar e implementar un programa de concientización sobre seguridad. El programa de concientización sobre seguridad debe comunicar a todas las personas, incluidas las que trabajan en nombre de la organización, los riesgos dentro de los entornos internos y externos únicos de la organización y los controles técnicos administrativos implementados para gestionar eficazmente esos riesgos. El objetivo principal del programa de concientización sobre seguridad es promover acciones organizacionales e individuales aplicables para reducir las vulnerabilidades a los riesgos y amenazas y promover una cultura de seguridad. Quiero repetirlo, muchas veces en las empresas existen reglas, pero no todas las personas que los deben de conocer las conocen, o cuando sí las conocen y no las siguen, no hay consecuencias. Eso también provoca que las reglas que se establecen no funcionan, y por eso no se minimizan los riesgos. Si logramos que en una organización todos los empleados aplican al 100% todas las medidas de seguridad que están previstas en la organización, tendremos un entorno mucho más seguro, un entorno mucho más amigable y mucho menos riesgos de los que hoy en día estamos enfrentando. Obviamente nuestro primer cliente para involucrarlo dentro de este programa de Security Awareness es el empleado de la organización, ¿no? Es aquí nada más una definición. El empleado es aquella persona que brinda sus servicios a cambio de un salario por parte de un empleador. Así, los detalles de este vínculo son definidos en un contrato, que sea verbal o escrito. Un empleado, en otras palabras, es aquel que realiza una tarea por la cual se le reconoce una remuneración, ¿no? Pero los empleados también genera problemas, ¿no? En menor o mayor porcentaje, y la mayoría de ustedes en sus organizaciones conocen los temas que de repente tenemos un empleado que desvió algún fondo, que se llevó algo indebidamente, que amenazó a una persona. Entonces, aquí nada más un par de ejemplos. Obviamente el robo en todas sus variantes, el fraude, las amenazas, el sabotaje, la manipulación de otros, lesiones, abusos, y podemos hacer la lista mucho más larga de todo lo que un empleado puede provocar de forma intencional en nuestra organización, ¿no? ¿Cómo podemos prever eso? Obviamente con un buen filtro de reclutamiento, y vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Pero también hay riesgos, y hoy en día están más presentes que antes, que no son intencionales, ¿no? Uno es el phishing famoso que conocemos, que alguien trata de conseguir datos de una persona, y nuestros empleados muy inocentemente pasan su información, que más se convierte en un problema posiblemente personal, pero deberíamos asegurarnos que no caigan en este tipo de actividades. El fraude del CEO, el que no conoce ese término, es una nueva modalidad del fraude o robo, donde un hacker o un grupo de hackers investigan primero y encuentran quién es el CEO de la organización, crean un correo auténtico que parece ser al pie de la letra del CEO,
y este correo viene o llega al área de finanzas y se le pide a una persona que tiene acceso a cuentas hacer urgentemente una transferencia para evitar un problema fuerte para la organización. El empleado piensa que es verídico el correo y procede con la transferencia, ¿no? Es el famoso fraude del CEO. Todo el tema de ingeniería social, donde es cuestionado el empleado y eso puede ser en su entorno personal, puede ocurrir en un restaurante o puede ocurrir de una persona que se introduce a la organización como visitante y le saca información confidencial. Y el otro tema hoy del secuestro de datos, donde llegan correos no conocidos y de repente el empleado lo abre y inmediatamente ya se introduce un malware, un software que secuestra los datos y la empresa es extorsionada para pagar un rescate, para recuperar la información, ¿no? Esos son ejemplos de problemas que puede generar un empleado de forma no intencional. Pero eso no es lo principal es lo que viene a continuación, porque el empleado obviamente también es una ayuda para solucionar problemas, ¿no? Entonces, él puede detectar un problema y reportarlo, ¿no? Lo puede identificar, puede informarlo, puede contribuir para que no se haga más grande un problema, puede reparar, en dado caso algún problema, puede prevenirlo, puede intervenir, puede participar, puede educar a otros y también puede retroalimentar, ¿no? Entonces son muchas características positivas que vemos en nuestro mundo de los empleados, y no solamente en ellos, también obviamente en nuestros visitantes, contratistas y proveedores. Cuando establecemos un programa de Security Awareness, también tenemos que incluir a todas las partes terceras que tenemos que interactúan con nosotros en su debida dimensión, pero un visitante también puede generar problemas, como aquí a la izquierda, y también un visitante puede ayudar a solucionar problemas que identifica un incendio, que identifica a alguna persona que hace algo indebido y lo reporta, ¿no? Entonces, podemos involucrar, deberíamos involucrar siempre todo el universo de las personas que nos rodean. Y finalmente, cuando logramos esto, tenemos lo que buscamos, el Security Awareness o la concienciación en materia de seguridad de todas las personas que interactúan con nosotros. ¿Cuáles son las razones para cuando un empleado, una persona hace algo indebido? Pues normalmente son tres componentes que se requieren. Por un lado, una necesidad, que por ejemplo la persona puede estar experimentando estrés financiero, obviamente, o la enfermedad de un familiar, etcétera, puede ser un motivador para hacer algo indebido. Debe de tener una oportunidad, ¿no? Donde la persona tiene acceso a suficiente mercancía o dinero para sentir que puede cometer un delito con éxito y también ocultarlo. Y la racionalización, en alguna forma, podría justificar sus movimientos dentro de sus actividades laborales y no le parece tan mal que se haya llevado algo que no es suyo, ¿no? Que finalmente nos llevan estos tres componentes a la comisión de un delito que puede provocar fuertes pérdidas. Existe una agencia, así lo que se llama Statistic Brain, que ha hecho un estudio en 2015 donde hablan de 50.000 millones de dólares robados en Estados Unidos por robo de empleados, 7% el porcentaje de ingresos anuales perdidos, 75% porcentaje de empleados que han robado al menos una vez a su empleador, 37.5% de empleados que le han robado al menos 2 veces, 33% de las quiebras comerciales causadas por el robo de empleados, porcentaje de robo por parte de empleados a quienes les robaron ideas en el trabajo, 29%, ¿no? La fuga de información de los cerebros también es muy, muy, muy importante. Y el tiempo perdido en que ocurre el fraude antes de que se detecta son 2 años, ¿no? Entonces, muchas veces están bien, bien, bien escondidos. ¿Por qué? Porque el enemigo está en casa, ¿no? Y ese es el problema principal que encontramos en este tipo de situaciones, ¿no? Aquí un poco de la demografía, ¿no? Hombres un poco más frecuente que mujeres.
en secundaria 34, universitarios 21, licenciatura 34 y posgrado 11%. Es un estudio, lo investigué un poco, encontré este estudio. Sabemos que existe un problema y tenemos que hacer lo posible para evitar que nos afecte en la organización. ¿Cuáles son ahora las fases que necesitamos para una implementación de un programa de concientización en materia de seguridad? Aquí lo llamo PCMS. Evaluar la cultura de la seguridad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Perdón, es que no quiero hacer un comentario. Adelante. Parece que no. Entonces voy a continuar. Por el momento no tenemos. Ok. El primer paso para la implementación de nuestro programa dentro de la organización es, tenemos que evaluar la cultura de seguridad que tenemos actualmente. Aquí estoy apuntando algunos ejemplos. No quiero cambiar. Ahí están. Esas son prácticamente las preguntas principales. Lo van a tener en su presentación cuando se las compartimos. Pero, por ejemplo, aquí, la misión de seguridad en la organización es clara y alineada con los objetivos del negocio. Ahora sí, pregúntense a sí mismo dónde estamos, en 0, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Dónde estamos en relación a la misión de seguridad en la organización? La seguridad es tratado como prioritario en la cultura organizacional, ¿no? Todavía hay muchas empresas que simplemente piensan que la seguridad es el guardia que tengo en la puerta y no tiene nada que ver con los otros procesos que tengo en la organización, ¿no? También aquí la autorreflexión, ¿dónde estoy parado en este punto? La alta dirección se involucra y promueve cambios culturales. Como sabemos, la seguridad cuesta y molesta. Y muchas empresas dicen que no, pues yo quiero gastar lo mínimo posible y no necesito, ¿no? Entonces, tenemos otro problema que tenemos que posiblemente resolver. Existe una estrategia de seguridad con deslindes claros de responsabilidades, ¿no? Como anteriormente mencionaron, la seguridad es responsabilidad de todos y cada uno de los individuos tiene una parte de la responsabilidad y la tenemos que claramente delimitar. Existe un entendimiento claro de riesgos y de sus respectivos impactos para la organización. Para cada estrategia de seguridad necesito primero hacer un análisis de riesgo. Si no conozco al enemigo, ¿cómo lo quiero combatir? Si no sé qué tan probable es que algo ocurra o cuál es el impacto consecuencial que se puede producir si ocurre una amenaza, entonces, ¿cómo quiero implementar medidas y establecer reglas para minimizar estos riesgos, ¿no? Entonces, análisis de riesgo es fundamental. Existe una idea clara en relación a la probabilidad de ocurrencia. Ya mencionado, se cuenta con información sobre las amenazas existentes. Existe un sistema efectivo de reporteo, que es algo también fundamental, porque conocemos posiblemente ustedes de Estados Unidos a la frase see something, say something. Esto también es algo que deberíamos implementar con nuestro sistema de Security Awareness. Si el empleado ve algo, debe de tener la confianza de poder reportar, posiblemente de forma anónima o de forma directa, algún incidente y sabiendo que no va a tener el problemas en cuanto reporta, y que se tomen acciones que no lo pongan en riesgo, pero que solucionan un problema, ¿no? Entonces, el sistema de reporteo es algo fundamental para nosotros. Existen directrices claras relacionadas con los objetivos, metas de la organización. Existe un entendimiento claro de la participación de los grupos de interés en relación a la conciencia de seguridad, ¿no? Hablamos ya de estos terceros, ¿no? Tenemos socios logísticos, tenemos empresas terceras que nos trabajan en OX actividad y están dentro de nuestra organización, pero también está la sociedad, por ejemplo, que puede ser una parte interesada en nuestro entorno. Y existe claridad en relación a la responsabilidad vinculada con la participación y el comportamiento consciente, ¿no? De que el empleado
debe saber que es su responsabilidad, que debe reportar algo con ese individuo, porque si no, también se debe hacer acreedor de alguna sanción, alguna observación al menos, ¿no? Entonces, esas son las preguntas iniciales que tenemos que hacer para evaluar nuestra cultura, entonces posicionarnos, y eso nos ayuda para decir que, ok, hoy me encuentro a un cierto nivel y mi meta, cuando ya establezco mi programa de concientización, quiero llegar, si hoy está en un 6, a lo mejor quiero llegar al 8, ¿no? Entonces tengo ya una meta que quiero alcanzar y puedo medir esta meta durante el desarrollo del programa. Fundamental, no se puede implementar una política, un programa de concienciación o security awareness si no tenga el respaldo de la alta dirección. Aquí necesito el soporte y la priorización, el go de nuestros CEOs para que este programa pueda tener éxito. Necesito que la alta dirección participe activamente en la comunicación, los entrenamientos y todas las demás actividades. Necesito que ellos, el grupo directivo, impulsa la mejora de la cultura organizacional y asegura que los individuos entienden su rol. También deben mostrar constantemente compromiso personal y organizacional. Cuando ya lo tengo, entonces llego a lo que son mis metas y objetivos, que acuerdo con la dirección general y con esto puedo elaborar los estándares que me permiten tener ya la fase de implementación de mi programa. Y aquí una máxima nada más awareness igual a menos riesgo. Y eso es algo fundamental para la organización. Tengo que respetar y considerar algunos principios claves. Tengo por un lado la seguridad, debe ser una responsabilidad organizacional. Y no solamente ahí está el jefe de seguridad que se haga cargo. No. Él es una parte del programa, pero implica involucrar recursos humanos, al área legal, al área de compliance, al área de finanzas, a muchas áreas que tienen sistemas muy importantes también, ¿no? IT, todo el mundo cibernético que tenemos. Entonces, debemos establecer un grupo multidisciplinario para crear esa estrategia organizacional y también identificar dentro de la organización algo que podemos llamar embajadores del programa para que ellos sean los que refuercen en sus diferentes áreas todo el esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Entonces no lo dejen en manos de una persona, sino crean un grupo que reporta a la dirección general y que tenga el empoderamiento y la responsabilidad de hacer realidad la existencia del programa, ¿no? El alcance unificado de comunicación y entrenamiento. La estrategia de comunicación debe utilizar el principio de una sola voz, ¿no? No puede ser que en una parte de la empresa se aborda un problema de alguna forma y en otra parte diferente, ¿no? Entonces, desde las cabezas ya hablamos de la alta dirección, pero luego bajamos al segundo nivel de directores directivos que también tienen que estar en el mismo entendimiento, hablando la misma voz y bajando la misma información a todos los rincones de la empresa. Y como ya he dicho, puede ser necesario involucrar a diferentes grupos de interés. Eso depende de cada organización para que se implemente esto a todos los grupos de interés involucrados, ¿no? Y también es importante usar la infraestructura existente, porque ya tenemos herramientas y algunos programas, y eso es lo más importante, ya existen programas en las organizaciones que hoy se transmiten a los empleados, ¿no? Puede ser el código de ética, seguridad de higiene, todo lo que es seguridad industrial, el compliance. Ya existen este tipo de programas y hay una obligación de que cada empleado tiene que conocer el código de ética, ¿no? Y lo tiene que firmar y tiene que hacer hasta un web-based training para que nos compruebe que haya entendido en qué consiste y cuáles son las preguntas claves del código de ética. Hagamos lo mismo con nuestro Security Awareness
y lo podemos homologar con este tipo de programas, entonces sí podemos tener éxito para que funcione bien. El diseño del programa es esa parte más compleja que, por un lado, nos pide, nos implica que debemos crear procedimientos y políticas de seguridad, ¿no? Donde estos establecen el marco regulatorio para los objetivos, ¿no? Establecemos los objetivos dentro de esta política. Debe estar alineado con la misma, con la misión de seguridad de la empresa, debe ser consistente con el código de conducta, debe estar comunicado también a todos, debe estar disponible para, incluso para a lo mejor terceros interesados, para que conozcan cuáles son las reglas que tienen que seguir. Se debe incluir también la protección de datos personales. Se deben actualizar frecuentemente y también cumplir con obligaciones legales que tenemos en la organización, ¿no? Entonces, procedimientos políticas de seguridad deben existir. Existen consideraciones internas como el ambiente operativo, la estructura operativa, responsabilidades, estrategias, metas, objetivos, recursos como las personas, tiempos, tecnología, el flujo de información, grupos de interés internos, cultura de la organización y también interdependencias que tengamos entre las diferentes áreas de la empresa. Eso es algo importante en la cuestión de consideraciones internas. Perdón. En las externas estamos hablando del marco regulatorio que tenemos que cumplir como organización. También existen grupos de intereses externos, relaciones contractuales con terceros y, por ejemplo, la cadena de suministro puede ser un factor externo que tenemos que considerar en nuestro programa. Cuando hablamos de riesgos de seguridad, obviamente son los riesgos para las personas, ¿no? Que es nuestro bien más importante que tenemos que cuidar, pero también existen riesgos para nuestros metas, objetivos de la organización, reputación o de la marca, ¿no? Reputación hoy muy importante, sistemas, redes de información, también es algo que tenemos que considerar, la responsabilidad legal, también el riesgo de crímenes financieros, ¿no? Ya hablamos de los fraudes que pueden ocurrir, riesgos para las relaciones físicas, la situación física de nuestras instalaciones, un incendio puede ser un riesgo para nuestras instalaciones o también para nuestros procesos operativos. Y también inestabilidad política podría ser también un tema para una organización multinacional que tiene que considerar estos riesgos dentro de su programa de gestión o Security Awareness Program. Cuando diseñamos el programa tenemos que pensar en nuestros recursos, que obviamente necesitamos personal, ¿no? No podemos encargar a alguien a este cargo porque es una carga fuerte. Sobre todo en la fase del diseño y de la implementación se requiere personal para que lo pueda llevar a cabo. Debe de tener acceso a la información necesaria para poder establecer el programa. Debe de tener el marco de tiempo suficiente, contar con las herramientas y obviamente con el soporte financiero, que sin dinero muchas veces pues nos quedamos cortos, donde creo que el factor financiero no es lo más importante en este contexto, porque a través de los procesos y procedimientos se pueden implementar muchas cosas sin que tengan un costo mayor para la organización. Roles y responsabilidades. Necesitamos como que en una pequeña organización posiblemente una sola persona podría cubrir todas las responsabilidades, pero conforme crece la organización puede ser necesario involucrar a varias personas que tengan, por ejemplo, la responsabilidad para el establecimiento, la comunicación, implementación y el mantenimiento del programa. La asignación de recursos puede ser una responsabilidad de otra persona. Alguien que se encargue de la
conciencia de la existencia del programa, ¿no? Que realmente comunica a toda la organización la existencia del programa, y obviamente alguien, un grupo, una persona que se encargue de la mejora continua, ¿no? Es evaluar los resultados, ver qué es lo que estamos logrando, llegamos al objetivo, cuáles son las lecciones aprendidas y cómo podemos mejorar el programa continuamente. Y un factor fundamental es el área y la relación con recursos humanos. Es un rol esencial para lograr el éxito del programa. Inicia, por ejemplo, en la descripción de los puestos, ¿no? Desde la descripción de puesto del empleado, puedo delimitar responsabilidades, le puedo dar ciertos permisos, privilegios, accesos a áreas, a sistemas, a información, pero lo ideal es que lo tengo ya dentro de mi descripción de puesto, y lo tengo claro también cuando ya lo tengo seleccionado, a lo mejor ya lo tengo entrenado en base de lo que se dice en la descripción de puesto, pero mañana cambia de departamento y de repente ya no pertenece al mismo grupo, sino cambió de posición de trabajo y de oficina. Entonces debo de tener una política que contempla cuáles son los privilegios, en qué momento le quito los privilegios de acceso a ciertos sistemas o áreas, y cuando se traspasa a otra área, debo de tener ya claro a esa posición cómo le voy a asignar sus nuevos privilegios, ¿no? Y todo esto es una parte política de recursos humanos que tiene que existir en la organización. Porque si no, la verdad, se arma un relajo, y eso lo conocemos hasta con la entrega de llaves de la oficina, y de repente ya nadie sabe dónde quedó la llave, ya le sacaron copia, ya todo el sistema de seguridad que se diseñó en un principio ya no funciona, ¿no? Y lo mismo con los accesos lógicos a los sistemas. El onboarding, cuando ya entra un empleado, obviamente hay que darle seguimiento y asegurar que tenga el entrenamiento. Sabemos también, los empleados son necesarios. Luego, junto con recursos humanos, se llevan a cabo varios meses a veces en la contratación del candidato para un puesto clave, ¿no? Y en teoría debería tener a lo mejor un mes o 3 semanas o 2 semanas de entrenamiento, el onboarding famoso. ¿Y cuál es la realidad? Pues realmente learning on the job, porque urge tanto que entre el empleado que ya lo meten a trabajar sin que haya recibido ningún entrenamiento, y finalmente pues, lo toma así en ratos libres y nunca en la profundidad que como estaba planeado, ¿no? Entonces tiene que encontrar un equilibrio entre la necesidad operativa que tiene el área y la necesidad de que el empleado aprenda desde el principio cuáles son las reglas para poder seguir, ¿no? Y es, la verdad, como todo, ¿no? Si lo hago desde un principio y bien, me va a ayudar mucho a la larga de que la idea del reglamento de seguridad se cumpla, ¿no? También es importante un proceso disciplinario para los empleados. También es parte del área de recursos humanos, posiblemente junto con el área legal, definir cuál va a ser la sanción en un determinado incumplimiento de una cierta regla, ¿no? Entonces, no dejen solo al de seguridad que se encarga de decir, no, pues, está prohibido el acceso para tal grupo. Ok, ya entró alguien que no está dentro del grupo, ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es la sanción? ¿Cuál es la parte disciplinaria que tenemos que implementar, ¿no? Entonces, esto también es muy, muy, muy importante, y ahí de verdad se le tiene que pedir mucho apoyo al área de recursos humanos que se involucre activamente en hacer cumplir las reglas. Y también parte importante dentro de los contratos, por ejemplo, cláusulas de confidencialidad, que también deberían estar dentro del contrato laboral que tenemos con el empleado. Pasamos al siguiente tema, me voy a apurar un poco porque falta todavía algo. Cuando implemento el programa, ya tengo el diseño, ya tengo prácticamente todo listo y empiezo ya con la implementación. Regresamos con la alianza con recursos humanos, que es fundamental para nuestro éxito.
Ya mencioné algunas partes previo al empleo, ¿no? Que tengamos la descripción de puesto, que tenemos una selección que contempla también la verificación, por ejemplo, del tema socioeconómico, social, dónde vive, cómo vive, para asegurar que tengamos un empleado pues, lo más confiable posible, ¿no? Esa es, creo que la parte importante, sobre todo en posiciones claves donde tendrá acceso a valores, a información, a algunos temas sensibles, ¿no? Planeación estratégica, etcétera, que podría provocar un problema si se revela algo de información o si haga una transferencia que no es correcta, ¿no? Obviamente el monitoreo durante el empleo con los procesos disciplinarios ya mencionados y también el traspaso entre áreas para que ahí no haya problemas y también posterior al empleo, ¿no? Para que en la salida nos encarguemos en conjunto que entregue todo lo que debería entregar y no solamente se va y de repente nos enteramos, no, se llevó las claves, se llevó las llaves, se llevó lo que sea, ¿no? Entonces debería tener un checklist para la salida que antes de que le finiquiten, le dan su cheque de finiquito, tenga o entregue todo lo que debe. Para la implementación debo de también desarrollar el contenido, ¿no? Este contenido del programa debe estar alineado con las metas y los objetivos, debe responder a problemas previos que a lo mejor hemos tenido en la organización para corregirlos y poder medir la corrección durante la evolución del programa. Debe estar alineado con políticas de seguridad de diferentes tipos, ¿no? Sea de acceso, sea de bueno, acceso físico a instalaciones, acceso lógico a sistemas o cualquier otra política que existe en la organización. Podemos incluir diferentes temas, ¿no? Donde no existe el código de conducta, puede ser un tema que se debe de incluir. El reporteo confidencial, importante porque la gente sí debe de saber cómo reportar un incidente o alguna acción indebida, ¿no? Una acción de corrupción, por ejemplo, ¿no? Muchas cosas que se pueden reportar, acosos, violencia en el trabajo, sabotajes, hay muchas cosas que nuestros empleados nos pueden reportar. Temas de seguridad en viajes, reporte de incidentes de cualquier tipo, reporte de comportamiento sospechoso, ¿no? De una persona que está en una área indebida. También seguridad de la información puede ser un tema dentro del programa. Para la entrega del contenido a los empleados también es importante considerar la ubicación, ¿no? Puede ser que está en casa y tiene que ser capacitado a distancia. Herramientas existentes también tenemos que ver qué posibilidades tenemos, ¿no? Ya existen hoy apps para poder proveer información. Hay sistemas de aprendizaje, se llaman LMS, Learning Management System, donde hacemos la invitación al empleado que remotamente toma un curso y podemos hacer el tracking si ya lo tomó, ya lo terminó y podemos en una matrix darle seguimiento y checar que todo está dentro de los niveles esperados. Determinar también el nivel de entrenamiento, ¿no? De acuerdo a la posición, algunas personas necesitarán más entrenamiento que otros temas, no todos para todos, eso también hay que determinar. Y donde es factible y viable el onboarding en la primera cita en la empresa, ya incluir los temas de seguridad como una parte de la capacitación inicial. También pensar en la forma de las entregas, ¿no? Podemos hacer memorándums o boletines físicos, electrónicos, juntas informativas. El e-learning hoy es un tema muy práctico. También puede ser el web-based training, que es algo similar. Con respecto al e-learning, tenemos aquí un pequeño comercial. También soy representante de una empresa que se llama MyBreathe. Es una empresa alemana que ya desarrolló más de 50 cursos en línea donde se pueden capacitar temas de travel security, de compliance, de cyber security directamente, ya están desarrollados y se pueden promover ya
dentro de la organización. Obviamente los simulacros y ejercicios importantísimos también, ¿no? De la teoría a la práctica y escoger algunos tópicos y hacer estos simulacros sirve muchísimo para que la gente entiende que no es algo nada más escrito, sino es algo que se tiene que practicar. Llegamos a la gestión del programa. Importantísimo de toda nuestra área que tiene liderazgo en la organización, desde el CEO hasta el supervisor de área, todos los que tienen en cierta forma un liderazgo deben ser ejemplo y reforzar el apego a las políticas y procedimientos de seguridad de arriba para abajo, ¿no? Entonces, sea el ejemplo no sirve para nada si queremos que el trabajador de línea cumpla unas reglas y su jefe inmediato no lo haga, ¿no? Incorporar seguridad en la planeación estratégica en conjunto con otros departamentos como recursos humanos, legal, financiero, otros, ¿no? No dejen fuera seguridad como un patito feo al lado, sino debe formar parte del grupo de planeación estratégica. Actualizar periódicamente el Security Awareness Program. Eso es importante porque de repente cambia nuestro entorno, cambian las amenazas, cambian los objetivos, cambian los lineamientos que nos da la dirección. Entonces tenemos que enfocar o lograr que nuestro programa se adapte a estos cambios. Soportar y participar activamente en los entrenamientos, ¿no? También es una parte vinculada con los líderes, ¿no? Para dar el ejemplo, pues deben ser los primeros que toman los cursos y que se involucren. Identificar requerimientos de terceros para incluirlos en contratos o otros documentos. También es importante, ¿no? De que si tenemos en el sector automotriz tenemos el tema de prototipos y tenemos una empresa que nos fabrica una parte para un prototipo y esa parte es protegida, entonces obviamente esa empresa tiene que cumplir distintas reglas de confidencialidad para proteger nuestro desarrollo del producto, ¿no? Entonces ya tengo que involucrar fuertemente a mis proveedores para que no tenga un problema en reputación o en daño financiero porque se da a conocer el secreto de mi futuro producto, ¿no? Reconocer comportamientos ejemplares y comunicar los resultados a la organización dentro de la gestión obviamente es importante también. Si tuvo un éxito, si se logró una mejora sustancial, algo que resalta, entonces hay que darlo a conocer, entonces ganamos mucha credibilidad. Y ese es creo que uno de los factores más importantes, ¿no? Ganar credibilidad como área de seguridad nos da a nosotros un buen apoyo, pero también en la organización se puede crear un ambiente mucho más seguro y se crea una confianza, ¿no? Entonces esto también ayuda de que si alguien reportó algo y el otro no se atrevía, mañana se va a atrever, entonces así vamos a poder mejorar nuestro nivel de riesgo o minimizarlo aún más. Y al final, como todos los programas y también lo conocemos de ISO y de otras normas, medir y mejorar el programa. Tenemos que identificar, les platicaba en un inicio de la evaluación de la cultura de seguridad que tengamos en la organización. Cuando ya tenemos identificado dónde estamos bien, dónde estamos no tan bien, lo podemos llamar un baseline, decir, ok, ya tengo una base donde voy a construir algo y tengo que evaluar cómo voy evolucionando y mejorando, y con esto tengo un objetivo que quiero alcanzar. Pero para poder alcanzar el objetivo tengo que medirlo, y la forma más práctica es crear métricas en relación a incidentes que han ocurrido antes y después de la implementación, de auditorías que hemos tenido antes y después, análisis de causa raíz también, de que en estos análisis podemos identificar si se han cambiado ciertos factores que provocaron problemas en un futuro, en un pasado, y ahorita ya no existen estos problemas, entonces vemos el éxito del programa. O pueden ser también requerimientos legales
que nos exigen implementar ciertas actividades y también podemos estos establecer como métrica para poderlo medir. Y dentro de la medición, obviamente la evaluación continua, si alcancé los objetivos, ¿no? Un objetivo tiene que ser alcanzable, a lo mejor lo puse demasiado alto o a lo mejor pues no estamos haciendo lo correcto, ¿no? Estamos alineados con las políticas, el contenido y frecuencia del entrenamiento es lo adecuado, actividad de entrenamientos también, qué tan a lo mejor no llego realmente al fondo y no me entienden, ¿no? Con lo que estoy enseñando, entonces tendría que cambiarlo. Recursos asignados al programa son suficientes, suficiente personal, herramienta, tiempo o dinero, entonces también puede influir en que mis objetivos no los alcanzo, ¿no? Hablando de la mejora continua, tengo que buscar la retroalimentación individual, ¿no? A través de cuestionarios o entrevistas. Tengo que hacer una evaluación general del programa. Debo hacer un mapa de riesgos. Bueno, el mapa de riesgos que tengo hoy, como ya mencioné, puede cambiar, entonces tengo que adaptar posiblemente el programa. Pueden existir cambios culturales en la organización que me obligan a cambiar. Y auditorías que me indican que algo no está correcto y debo de implementar algo adicional o nuevo. También puedo tener nuevos requerimientos legales, puede existir un nuevo alineamiento de la dirección general, pueden lecciones aprendidas sobre la creación y difusión del programa también. En la retroalimentación veo que no está funcionando, entonces tengo que tener esta habilidad de mejorar continuamente el programa. Ahora más rápido repaso dos ejemplos, ¿no? Tengo el control de acceso como una política establecida. ¿Por qué es importante tener primeramente un procedimiento, una política de control de acceso, ¿no? Tengo la prevención de accesos no autorizados. Eso es algo que me importa como organización. Hago una gestión del ingreso de visitantes. Tengo la localización de individuos en caso de emergencia. Eso puede ser un objetivo de la política de control de acceso. Asignación controlada de medios de acceso. No todos tienen acceso automáticamente a todas las áreas. Lo puedo controlar a través de la política. La disuasión de actividades criminales. Reducción de incidentes de violencia en el trabajo. Reducción actos individuos en la instalación y cumplimiento con disposiciones y regulaciones legales, ¿no? Por eso es importante tener en primera instancia una política. ¿Cómo lo implemento? Crear y desarrollar la política de procedimientos para control de acceso, proporcionar y controlar medios de acceso a la gente, elaboración de pases de acceso para visitantes, desarrollar mecanismos de localización y ubicación de personas, implementar medidas disciplinarias, implementar entrenamiento acerca del propósito y objetivo de las medidas de control y identificar áreas públicas no públicas dentro de mi organización. Así lo aplico ese procedimiento. Ahora, ya con mi programa, ¿cuál es mi resultado deseado? Quiero la identificación y cuestionamiento sobre comportamientos inusuales por todos los empleados, ¿no? Lo anterior lo hago como organización de seguridad y de acuerdo con los otros departamentos establezco la política y la aplico. A través del programa de concientización o Security Awareness, quiero lograr que todos los empleados lo hagan, identificar y cuestionar a otros sobre comportamientos inusuales dentro de la organización, ¿no? Quiero que se valide la legitimidad de estancia en áreas no públicas. Quiero conocimiento de cómo orientar a personas perdidas y de cómo dar incidentes de estado. Digo perdida, puede ser de forma intencional o puede ser de forma no intencional, ¿no? Quiero una respuesta adecuada a emergencias y quiero una responsabilidad compartida entre todos. Y quiero también mejorar la comunicación. Esos son mis objetivos, ¿no? En general que quiero lograr y esos son los que tengo que medir antes del programa y después del programa y ver en qué he mejorado y
cómo se han mejorado mis resultados en relación a pérdidas o incidentes que ocurren. Otro ejemplo, por ejemplo, la protección de información y datos, porque es importante la reducción de riesgos actuales, sobre todo cybersecurity, que pues, casi todos los días hay alguna nueva noticia en los medios de comunicación de algún secuestro de datos, algún virus, algún problema que haya sufrido alguna empresa, reducción de riesgos al usar equipos móviles, reducción de confusiones en relación a responsabilidades en caso de incidentes, ¿no? Realmente pasa algo, pero pues, como no tenemos una buena política, igual y no sabemos quién debe actuar. Luego, es importante tener una gestión integral de amenazas. Debo tener un soporte para requerimientos legales y regulatorios. ¿Cómo lo aplico? Igual que en el otro, el desarrollo de la política de procedimiento para la gestión de amenazas, provee información y entrenamiento enfocado a las amenazas y riesgos actuales, establecer grupos de trabajo interdisciplinarios para identificar riesgos en el ambiente digital, ¿no? Hablamos de los CERT, por ejemplo, de los Security Emergency Response Teams, ¿no? Que se crean donde trabajan varias áreas en conjunto para actuar ahí en caso de alguna amenaza digital. Implementar simulacros, ¿no? Obviamente también en el mundo digital es importante tener estos hackeos friendly hacking, ¿no? Donde contratamos un hacker que trata de meterse en nuestros sistemas. Desarrollar acciones de mitigación, obviamente cómo protegernos contra algún ataque. Integrar la compra, uso y desecho de equipos móviles en la política de gestión de bienes, ¿no? Es importante también que se borre completamente el disco duro antes de que se destruya o se venda algún equipo que hemos utilizado dentro de la organización. ¿Qué quiero al final? Quiero generar un entendimiento acerca de la importancia de las medidas de mitigación y la consecuencia si estos son modificados o alterados. Entonces, todas las personas que tienen alguna interactuación, y no solamente digital, es con información, ¿no? Que sea de planes de negocio, de prototipos, de algún otro tipo de información, o que trabaje con equipos, si estos son manipulados o alterados, obviamente debe tener una consecuencia y ellos deben estar conscientes de esto. Entendimiento acerca de la importancia del manejo de equipos móviles, del acceso a software y datos, sobre todo en la casa ahorita que tengamos a lo mejor ciertas medidas de seguridad, pero no sé, nos levantamos sin cuidar nuestra pantalla a hacer otra actividad y una persona ajena podría tener acceso a esta información y ya estamos en un problema, ¿no? Identificar y reportar posibles amenazas reales de forma eficiente, rápido y detalladamente. Eso es importante también, ¿no? Eso quiero que los mismos empleados identifiquen y reportan las amenazas, pero tengan conocimiento profundo de lo que es una amenaza y cómo la pueden identificar. También deben de reconocer emails o páginas de internet fraudulentos para evitar, como ya mencionaron, el tema del phishing o el tema de ransomware, ¿no? Que no abran correos que no son confiables. Y también entender el uso correcto, por ejemplo, el uso de o discos duros externos, que también deben estar encriptados antes de poder ponerle información, porque nos puede generar muchos problemas en un futuro si se pierde información por esta vía, ¿no? Entonces, es una lógica para cada uno de nuestros procesos de seguridad que queremos transmitir a los empleados y a nuestros grupos de interés terceros, sean contratistas, proveedores, visitantes. Tenemos que determinar por qué es importante, cuáles son los ejemplos o cómo los aplicamos y también resultados deseados, qué queremos que aprendan nuestros colegas y colaboradores y el gap, el camino entre la aplicación y el resultado deseado, ahí se coloca el programa de concienciación, porque entonces alcanzo el objetivo que he establecido, ¿no? Con esto ya prácticamente estoy en el final de
de la plática. Existen algunas características cuando ya está implementado un programa. Tenemos ciertas características de éxito que vemos que se comparten ahí en estos programas. Por ejemplo, que la alta dirección hace énfasis y reconoce que seguridad efectiva es el resultado del comportamiento y de las acciones de cada individuo, ¿no? Es algo que cuando ya existe en la organización es maravilloso. Si no existe, es un trabajo complejo, no imposible, pero complejo para lograrlo. Pero habrá mucha satisfacción si se logra y se tenga esta conciencia en los líderes, porque entonces ya pues todas las complicaciones que a veces tenemos para la aplicación de alguna sanción, por ejemplo, que alguien no utilizó su credencial adecuadamente, etcétera. Si no tenemos el apoyo de las direcciones, de la dirección general, no va a funcionar. Debe existir también, o existe cuando ya está exitoso, un entendimiento claro de los riesgos, y esos riesgos están monitoreados constantemente empleando algo que hoy se llama el Enterprise Security Risk Management Program, donde tenemos en el scope todas las amenazas, todos los riesgos y los posibles impactos que pueden ser generados por esos riesgos. Lo estamos gestionando de forma integral, no dejando que cada quien se haga bolas con su problema, sino lo consolidamos, lo tenemos. Se habla también hoy de la convergencia de los riesgos, porque los riesgos afectan a la organización y al final podemos tener una pérdida. Sea esto por una cuestión legal, porque no se actualizó nuestro permiso de operación, por ejemplo, que finalmente puede provocar una pérdida para la empresa, o es un riesgo porque nos robaron la malla ciclón de la parte de atrás de la planta y pueden entrar grupos a robar materiales importantes para la operación. También afecta a la continuidad del negocio y nos afecta. Entonces, la gestión de riesgos debe ser de forma integral a través de este ESRMP, Enterprise Security Risk Management Program. Políticas y procedimientos de seguridad son respetados y se aplican, no muy importante para que no sea letra muerta, pero también nosotros como responsables de seguridad tenemos que asegurar que sean congruentes con las metas de la organización y cumplen con la filosofía y con los objetivos que tiene la organización, ¿no? No podemos implementar medidas demasiado restrictivas si estos afectan y causan problemas, polémicas con los empleados. Entonces tenemos que tener la sensibilidad de encontrar el camino correcto para que nuestras políticas que queremos implementar son aceptados y respetados y se aplican. Existen programas de entrenamiento de acuerdo a cada posición de trabajo y estos apoyan a las políticas y a los procedimientos de seguridad, ¿no? Eso también es algo, cuando ya se tiene establecido esto, tenemos una gran ventaja porque entonces las cosas ya prácticamente funcionan en automático, ¿no? Entonces eso va a ser uno de los objetivos más importantes que tenemos. El entendimiento personal y organizacional de los riesgos que permite que individuos puedan reaccionar de forma adecuada en diferentes situaciones, ¿no? Las amenazas son múltiples y puede ser ahorita un temblor que nos obliga ahorita a salir de la reunión, pero en la organización tengo que tener claro que los empleados tienen que saber qué hacer. Igual que en un incendio, igual en una amenaza de cualquier otro tipo, deben de poder reaccionar y actuar de forma adecuada. El mecanismo para la entrega de información está homologado con las demás formas de capacitación, ¿no? Para darle el mismo rango, el mismo nivel de importancia al programa de Security Awareness, es importante tener la misma forma de entrega y darle la misma importancia que a otros programas. Entonces ya tenemos una gran probabilidad del éxito. Y también existen mecanismos para cada individuo, para que cada individuo pueda reportar de forma fácil y seguro cualquier tipo de incidente, ¿no? Eso es también algo fundamental. Ya en muchas organizaciones existen
el tema de la denuncia anónima, existen las áreas de compliance, existen las áreas de seguridad en los centros de seguridad que pueden recibir reportes, existen aplicaciones donde se comunica el empleado directamente con la organización. Se debe de encontrar la forma adecuada para cada organización, pero es fundamental que cada empleado tenga la tranquilidad de poder aportar lo que ve y lo que observa, lo que sabe, o a su jefe inmediato, o al área de seguridad, o al área de compliance, o a lo mejor a esta agencia externa que sea de confianza para que no se pone en riesgo el empleado. Podemos crear también estas áreas externas que reciben reportes posiblemente, ¿no? Es una alternativa que también se debe de evaluar. Pero el reporte de cada uno, porque cada empleado tiene ojos, ve, observa y nos puede hacer fuertes como área de seguridad si logramos que participen y aporten en la mitigación, en la minimización de riesgos que tenemos en la organización. Yo sé que fue mucho texto, una disculpa de esto, pero es un tema de procesos y a veces es importante repasar algunos términos. Estoy abierto a preguntas. Muchas gracias. Y llego al final. Excelente presentación. Muchísimas gracias, Uwe, por esta excelente presentación. La verdad, creo que todos los participantes se van con muchísima información para implementar y sin duda con una guía muy completa para evaluar internamente, porque sí creo que hay un gran número de empresas que no lo tienen dentro de su scope o de sus prioridades. Y bueno, como lo mencionaste, es de total relevancia el que las empresas tengan el tema de security awareness muy en el foco porque finalmente los empleados son los que hacen que la compañía crezca y pueda funcionar. Entonces, muchísimas gracias, de verdad ha sido una excelente presentación. Tengo algunas preguntas, las cuales voy a compartir. La primera es, ¿existe algún cuestionario donde nos podamos basar para ver cuál es el nivel actual de seguridad de concientización? Como tal, no tengo yo ahorita presente algún cuestionario formal. El que vieron es parte del programa de la norma que les estoy presentando. La respuesta es no. Por lo menos yo no lo tengo ahorita. Un comentario, para tener acceso a la norma, se deberían ser miembros de ASIS Internacional, que es muy económico, no es costoso, pero con esta membresía tienen acceso gratuito a todas las estándares que ASIS ha emitido. ¿No? Eso es algo muy, muy positivo. Se pueden comprar también un estándar de estos, puede costar entre 80, 90, $100. Ya pagando la membresía tienen acceso a todos estos estándares de forma electrónica. Si lo quieren físico lo pueden comprar también, pero de forma electrónica lo pueden conseguir dentro de la membresía. Y ahí se hace más énfasis a la evaluación de la cultura y se explican un poco más a detalle los puntos que mencioné en la tabla. Perfecto, muchas gracias. Otra más es, ¿cuál sería el método adecuado para la selección de personal? Bueno, un filtro inicial, por un lado, depende del puesto que ocupa la persona. Si es una posición clave, debemos ser un poco más exigente en la evaluación previa al empleo. Lo que más conviene es hacer algo que se llama el estudio socioeconómico, donde identificamos por un lado, los antecedentes de la persona en cuestión, incluso dónde vive, en qué rumbo vive, pero también los antecedentes laborales, donde ha laborado, para asegurar que concuerda con lo que él mencionó en su currículum. Luego, la siguiente fase sería aplicar un cierto tipo de baterías o preguntas o exámenes psicológicos
donde podemos identificar un cierto nivel de confiabilidad, ¿no? Hay algunos sistemas que se llaman Amitai, por ejemplo, o el Midot, que son un sistema también que es muy útil para este tipo de evaluaciones. Debemos incluir un tema de exámenes toxicológicos, también para prever algún tipo de adicciones o uso de sustancias prohibidas. Y podemos incluir, dependiendo del nivel de confiabilidad que buscamos, también exámenes incluso poligráficos, o hay otros que, por ejemplo, está el Voice Stress Analyzer, VSA, que también es una herramienta útil para identificar que el candidato diga lo correcto, ¿no? Eso es más o menos lo que podemos ver en el camino del reclutamiento. Perfecto, muchas gracias por tus sugerencias. La siguiente pregunta es, ¿quién es el indicado para hacer una evaluación de seguridad para los empleados? No entiendo bien la pregunta. ¿O qué área es la indicada para hacer la evaluación del personal? O sea, además de recursos humanos, ¿se debería de considerar alguna otra área? Principalmente es recursos humanos, pero apoyado por el área de seguridad de la empresa y también por la parte legal, ¿no? Yo creo que ahí entre ellos, entre estos grupos, se tiene que encontrar el mecanismo idóneo para la evaluación en cuestiones de seguridad. Me quiero entender que también es la pregunta en relación al reclutamiento, ¿no? Sí, bueno, es lo que tengo aquí entendido. Otra pregunta es, ¿cuál es el papel del CISO en la empresa y en la seguridad de la organización? A ver, no necesito entender el CISO exactamente cuál es. Es el Chief Information Security Officer. Ya, ok, perfecto. Eh, pues es un colega, ¿no? del área de seguridad que, pues, igual que el responsable de seguridad física, tiene que implementar las políticas de seguridad informática dentro de la organización, y forma parte del grupo de seguridad. ¿Cuál es el rol de él? Implementar las políticas y obviamente aportar cuando se crea el programa de concientización, toda la parte que tiene que ver con la protección de la información y la protección de los sistemas, forma parte, es un módulo dentro del programa, entonces forma una parte activa, pero no sería únicamente su responsabilidad de implementar el programa, ¿no? Entonces eso cae más en el área de recursos humanos porque es integral y abarca otros tipos de riesgos que tienen que ver con la parte de riesgos, accidentes laborales, seguridad física, y a lo mejor la protección civil. Entonces es que era más amplio la gama de información que queremos transmitir a los empleados. Perfecto. Otra más es, ¿consideras óptima la inclusión o implementación de un buzón de quejas por parte de la empresa o es más recomendable un buzón de quejas externo? Yo creo que es interno, porque debemos lograr un ambiente de confianza dentro de la organización, ¿no? Conozco empresas que han establecido a través de despachos externos, que reciben quejas cuando, por ejemplo, un empleado ve que su jefe, por ejemplo, está dando dinero a un proveedor, o recibe dinero a un proveedor, ¿no? Es una información muy sensible, muy delicada, e incluso puede poner en riesgo a la persona cuando reporta algo, ¿no? Entonces, si no estamos al 100% seguro poder proveer la seguridad o confianza al empleado, podemos crear un buzón externo, donde eliminamos prácticamente todos esos riesgos colaterales que se tiene cuando se reporta algo muy delicado, ¿no? Vamos a hacer por el tipo de incidente, cuando es algo extremadamente confidencial, no está mal pensar en un buzón externo. Muy bien.
Pues ya fue la última pregunta que tenemos. Creo que todos se llevan suficiente información para trabajar en los próximos meses. Como lo comenté al inicio de la sesión, se va a compartir la presentación con todos los que nos apoyen a responder el cuestionario de retroalimentación. Y bueno, quiero agradecer nuevamente al señor Uwe Fischer por su excelente presentación, todo el expertise compartido durante la sesión. Sin duda ha sido muy enriquecedora para las empresas. Y bueno, a todos les agradezco su tiempo, su disposición para conectarse. Los invito a que sigan participando en nuestros diferentes webinars que tenemos en el transcurso de los próximos meses. Y bueno, a seguirse cuidando. Les dejo mis datos de contacto si tienen alguna pregunta o comentario adicional. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes.